Hola a todos, hago este video para explicar el ejercicio número 2 de la ayudantía 4 de la asignatura de Introducción a la Ingeniería Industrial para modo de apoyar y explicar cómo enfrentar este tipo de ejercicios cuando se nos presentan momentos temporales o una línea de tiempo que va generando ciertos cambios en la situación. ¿Ok? Voy a leer el ejercicio y después primero explicar cómo se lleva a cabo los cambios que nos plantean en el enunciado y así explicar por qué la pauta está detallada de esa manera. El ejercicio dice, en cierto evento se tenía disponible un barril muy grande lleno de cerveza, el cual contaba con 3 llaves de salida y una de entrada, de manera que cuando comenzó a llegar el público y comenzaron a consumir la cerveza, se abrieron ininterrumpidamente las 3 llaves de salida. Y no fue hasta que el barril estaba hasta la mitad cuando se abrió la cuarta llave para empezar a llenarlo nuevamente. Es sabido que el caudal de la llave uno es 90 litros por hora, que la llave 4 demora 50 minutos en llenar el barril, mientras las otras están cerradas, y que los caudales de las llaves de salida están en la proporción 2:3:4. Además, se calculó desde que se abrió la llave 4, el barril volvió a estar lleno en 100 minutos, y luego de ello se cierra la cuarta llave y no se vuelve a abrir durante la noche. Si al finalizar el evento el barril estaba vacío, determine la cantidad de litros de cerveza que se entregó y cuánto tiempo transcurrió hasta que ésta se acabó. Entonces, primero, tenemos que entender muy bien quién es como el protagonista de la historia, que vendría siendo el barril de cerveza. Es importante que entendamos que tenemos un barril de cerveza que cuenta con 4 flujos, uno de entrada y 3 de salida. Eso lo tengo aquí representado a través de este diagrama, que representa un poco cómo funciona este barril. Nos hablan de que tenemos una llave de salida, o sea, perdón, 3 llaves de salida y una llave de entrada. Por lo tanto, es importante que entendamos que el caudal 4 suministra la cerveza y los otros 3 caudales retiran cerveza dentro del barril. Esa es la base. Luego, eh, acá es importante que entendamos ciertas características que tiene el barril. Por ejemplo, que se dispone de un barril lleno de cerveza al inicio. Y también tenemos que ir entendiendo el estado del barril en distintos momentos. Por ello, es muy importante ahora que antes de lanzarnos ante cualquier ecuación, antes de lanzarnos al modelo, entendamos bien cómo va cambiando el estado del barril a lo largo del tiempo. Por ello, voy a trabajar en una línea de tiempo, que voy a trabajar acá. Entonces, ¿qué es lo que voy a ir dibujando con estos dibujitos? Quiero ir representando el estado que tiene el barril en diversos momentos dentro del ejercicio. Entonces voy a hacer una línea de tiempo y le voy a ir agregando ciertos momentos. Primero tenemos un momento inicial, que es lo que nos detallan en el enunciado. A eso le voy a llamar nuestro tiempo cero, nuestro momento cero. Entonces t igual, pero en vez de t cero voy a llamarle hora cero, ¿ok? Que es nuestro punto de inicio y que es importante que nos caracterizan de que el barril comenzó estando lleno. Y eso es muy importante, el barril comenzó estando lleno. Y eso lo voy a representar a través de este dibujito de acá. El barril está lleno. Entonces lo voy a poner ahí. ¿Por qué hago estos dibujos? Solamente para entender la situación muy bien. Y a partir de eso vamos a poder después lanzarnos con ecuaciones. Entonces, lo primero, tenemos un barril lleno de cerveza en nuestra hora cero. ¿Qué nos señalan después? Nos dice, cuando comenzó a llegar el público, en nuestro momento cero de que el barril estaba lleno, se abrieron ininterrumpidamente las 3 llaves de salida. ¿Cuáles son las 3 llaves de salida? Caudal uno, el caudal 2 y el caudal 3. Por lo tanto, tenemos un primer periodo en donde actúan las 3 llaves de salida. Por lo tanto, abiertas uno, 2 y 3 en nuestro primer periodo de tiempo. Vamos a ver qué nos dice luego. Y nos dice, y no fue hasta que el barril estaba hasta la mitad cuando se abrió la cuarta llave para llenarlo nuevamente. Entonces nos hablan un momento. Llega a cierto punto el que el barril está hasta la mitad y eso significa que se abre la llave 4. Esto lo voy a marcar en un formato ahí. Entonces ahí marco un momento, un instante. ¿Y qué ocurre en ese instante? Es que el barril está hasta la mitad. Y eso lo voy a mover acá. Y lo voy a achicar un poquito para representar que el barril está hasta la mitad. Entonces tenemos nuestro segundo instante. ¿Sabemos en qué momento fue? No, pero no nos importa. Lo que nos importa es que ocurre en cierto momento. ¿Y qué nos dicen que ocurre en ese instante? Que se abre la cuarta llave. Por lo tanto, no nos dicen que se cierra la uno, la 2 y la 3,
pero sí nos dice que se abre la llave 4. Por lo tanto, se abre 4. Entonces tenemos ahora todas las llaves funcionando. Luego nos hablan que nos entregan cierto contexto sobre el barril, pero no sobre la situación. Nos dicen, es sabido que el caudal de la llave 1 es 90 litros por hora. Ok, es información. Que la llave 4 demora 50 minutos en llenar el barril. O sea, si estuviese vacío, la llave 4 se demora 50 minutos en llenarlo, pero no nos hablan de la situación. Acá nos vuelven a hablar de la situación. Dice, además se calculó desde que se volvió a abrir la llave 4, por lo tanto, esta situación, el barril volvió a estar lleno en 100 minutos. Y eso acá yo lo voy a marcar. Por lo tanto, voy a representarlo con esta llave de acá. La voy a poner por aquí para representar que desde este instante hasta que el barril se llenó, pasaron 100 minutos. A ver, 100 minutos. ¿Y qué pasa en ese instante a los 100 minutos? Significa que el barril está lleno. Por lo tanto, voy a volver a copiar este dibujito y lo voy a poner acá. Entonces, pasaron 100 minutos donde trabajaron las 4 llaves simultáneamente y el barril volvió a estar lleno. Primero, ¿qué podemos concluir de esto? Como para que vayamos entendiendo la situación. De que si trabajaron las 4 llaves en simultáneo, significa que por un lado estaba entrando cerveza al barril y por otra parte estaba saliendo. ¿Qué es lo importante? Que entre este instante de tiempo a este instante de tiempo, el barril se fue llenando. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir a priori en el ejercicio? Que la suma de los 3 caudales de salida es menor al caudal de entrada. Porque si los caudales retiraran más cerveza de la que entra, el barril se estaría vaciando, no llenando. Por lo tanto, ya tenemos una condición que nosotros tenemos que verificar al final del ejercicio que se cumpla, de que la suma de los caudales de salida debe ser menor al caudal de entrada. Pero eso es solamente para tenerlo de referencia, no va a requerir una ecuación. Vamos a ver qué ocurre. Y el barril volvió a estar lleno en 100 minutos, ya lo representamos, y dice, luego de ello se cierra la cuarta llave y no se vuelve a abrir durante la noche. Pero las 3 llaves de salida siguen abiertas. Si al finalizar el evento el barril estaba vacío, determine la cantidad de litros de cerveza que se entregó y cuánto tiempo transcurrió hasta que ésta se acabó. Por lo tanto, nuestro último instante de tiempo importante es aquel instante de tiempo en donde el barril se vació por completo, que lo voy a representar con ese dibujo. Entonces ya en eso podemos empezar a caracterizar la situación, podemos empezar a entender qué está pasando. Entonces tenemos un barril que parte lleno, llega hasta la mitad, se vuelve a llenar por completo y se vacía. Y por lo tanto me falta agregar que las llaves 1, 2 y 3 siguen funcionando. ¿Ok? Entonces ya con esto nosotros tenemos una base para entender la situación. Pueden observar acá que nosotros no tenemos necesariamente asignadas momentos temporales en temas de horas. Yo no sé si son las 4, las 5 o las 7, pero a mí lo que me importa es cuánto tiempo transcurrió. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el fenómeno del cambio tiene necesariamente asociado un factor temporal. El cambio no es instantáneo, tiene asociado un tiempo. Entonces, cuando hablamos de velocidades, de caudales, siempre hay un tiempo asociado, un periodo de tiempo, no necesariamente una marca temporal. ¿Ok? En base a eso, ya nosotros podemos empezar a modelar la situación y podemos empezar a darnos cuenta qué cosas son importantes dentro del ejercicio. Por ejemplo, algo súper esencial que ya nos hemos dado cuenta aquí es el tiempo. Tenemos un periodo de tiempo inicial, un periodo intermedio y un periodo final. También, asimismo, hemos observado que tenemos caudales, caudales de entrada y que de salida. Y otro factor súper importante es el barril en sí mismo. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer en el ejercicio es comenzar a definir nuestras variables, o mejor dicho, nuestros elementos importantes que van a entrar al juego. El primero, que ya se empieza a ver un poquito allá abajo, es el volumen del barril. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que tengamos el barril pequeño de 1 litro o un barril de 500 litros. Cambia. Si tenemos un barril muy grande, se demora más en llenar que un barril pequeño. Por lo tanto, la primera variable que nosotros vamos a definir dentro del ejercicio es el volumen total del barril, que va a estar medido en litros. ¿Por qué decidimos litros? Porque ya nos entregan acá un flujo medido en litros. Por lo tanto, vamos a trabajar convenientemente en litros. Alguien podría trabajarlo en metro cúbico, totalmente libre de hacerlo, pero vamos a elegir litros. Luego, también como definimos, dijimos que era muy importante entender los caudales. Tenemos 3 caudales de salida y uno de entrada. Por lo tanto, también necesitamos saber cuánta cerveza está saliendo y entrando. Por lo tanto, la siguiente variable que vamos a definir son los caudales. Caudal de la llave medido en litros hora.
Algo importante es que el caudal de la llave uno ya nos lo entregan, por lo tanto ya pasaría a ser un parámetro más allá de una variable, pero en general las cuatro llaves tienen un flujo asignado. Luego dijimos que teníamos asociado en el ejercicio un factor temporal súper importante. Nosotros dijimos que podemos dividir el ejercicio en tres etapas. La primera etapa, que se vacía el estanque hasta la mitad. La segunda etapa, donde están las cuatro llaves activas y se llena. Y la última etapa, donde el barril directamente se vacía. Es por ello que a cada uno de estos periodos de tiempo les vamos a poner un nombre, solamente a modo de referencia. Entonces, a este primer periodo de tiempo, que nosotros no sabemos cuánto tiempo es, lo llamamos TA, tiempo A. Al segundo le llamamos tiempo B, y que sabemos que es de 100 minutos. Y por último, al último le llamamos, por último, al último, le vamos a llamar un tiempo C. Y que es importante definir qué significa, qué simboliza cada uno de estos periodos. No solamente nos importa llamarlo, ¿ok? Este tipo de diagramas, este tipo de situaciones, esto ustedes lo pueden incluir a la hora de resolver sus ejercicios. ¿Por qué? No solamente para que sea fácil al que lo va a corregir, no tanto por ese lado, sino para que ustedes entiendan muy bien qué están representando. No es lo mismo un modelo que no tiene ningún diagrama de apoyo que un modelo que incluye esto. Permite mucho más fácil entender qué es lo que está pasando para ustedes, para que puedan explicar qué están haciendo dentro de la situación. ¿Ok? Entonces, pueden apoyarse de líneas de tiempo, pueden apoyarse de un dibujo del barril, pueden apoyarse de todas las cosas que a ustedes les permita entender muy bien la situación. Porque si no entienden la situación, realizar un modelo va a ser muy difícil. Y si no, estarían casi entrando en un poco como de aleatoriedad en hacer un modelo y probar de suerte que esté bien. Si es que el modelo le hace sentido, es porque la situación les hace sentido. Entonces, primero partan dándose un tiempo, como lo que hice acá, de entender muy bien la situación. Ya teniendo, definimos el volumen total, definimos los caudales y definimos el tiempo A, el tiempo B y el tiempo C. Cada uno tiene una definición en palabras. Primero dijimos el tiempo A, que es el tiempo en donde las tres primeras llaves están vaciando el barril hasta la mitad. El tiempo B, el periodo en donde están las tres llaves abiertas de salida y la cuarta de entrada y el barril vuelve a llenarse. Y el tiempo C como el tiempo en que el barril vuelva a vaciarse. Y por ello está, tiempo desde el último llenado hasta el final del evento. Todos estos tiempos tienen que estar medidos en horas. ¿Por qué en horas nuevamente? Porque acá nos entregan un concepto de tiempo en horas, por lo tanto vamos a trabajar en horas por comodidad. Podría ser en minutos, podría ser en minutos. ¿Ok? Ahora bien, vamos a ir viendo qué relaciones se nos entregan. Acá la primera relación que se menciona es la del caudal 1 igual a 90. Esto no es muy correcto incluirlo como relación realmente porque es una definición del dato, nos están entregando un dato. Entonces esto no les aconsejo mantenerlo como una relación, sino como un dato o un parámetro. ¿Ok? Entonces vamos obviando. ¿Qué relaciones sí nos entregan acá? Es la primera que nos entregan es que la llave 4 demora 50 minutos en llenar el barril. ¿Ok? Entonces quiero que nos vayamos a el dibujo que les incluí acá y pensemos, la llave 4 demora 50 minutos en llenar el barril. Nos están hablando de que la llave 4 por sí sola llenaría este barril en 50 minutos. Entonces aquí voy a incluir un poco de texto para que entendamos. Primero nosotros tenemos que entender que un caudal es una medida de cambio. ¿Por qué? Porque nos está hablando de cuánto volumen está cambiando cierta cosa a través del tiempo. Nosotros dijimos que el caudal íbamos a trabajar en litros partido en hora, ¿cierto? Litros partido en hora. O sea, cuántos litros de cerveza están pasando por el flujo 4 en cada unidad de hora o en cada unidad de tiempo. ¿Ya? ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros ya lo podemos analogar a un montón de cosas. La velocidad es distancia partido en tiempo, el caudal es litros partido en hora, y así podemos analogarlo a un montón de casos distintos. Y nosotros sabemos que si nosotros tenemos un, una variable, una medida de velocidad o una medida de cambio, y nosotros lo multiplicamos por una unidad de tiempo, esto nos entrega la magnitud del cambio. Entonces, si yo sé que el caudal 4 está medido en litros por hora y yo lo multiplico por el tiempo en el que actuó, eso me da una unidad, en este caso, de litros. Entonces, si yo sé que, por ejemplo, yo tomo agua a una velocidad de 1 litro por minuto y estoy tomando agua 5 minutos, me tomé 5 litros. Por lo tanto, acá lo que me están diciendo es que el caudal 4 en un periodo de 50 minutos llenaría el estanque. ¿Qué significa que eso? Que el caudal 4 por 50 minutos es igual al volumen total del barril. Y esa es la primera relación importante del ejercicio. El volumen total es igual al caudal 4 por 50 minutos. Cosas importantes, nosotros definimos el caudal 4 o los caudales en litros por hora. Por lo tanto, este tiempo tiene que estar transformado a
horas. Estos minutos tienen que ser transformados a horas a través de esta relación. Una hora son 60 minutos. ¿Ok? Veamos qué información extra nos proporciona el ejercicio. Los caudales de las llaves de salida están en la proporción 2 es a 3 es a 4. Y eso lo escribimos tal cual suena. La proporción entre las llaves de salida, C1 es a C2 es a C3, como C2 es a C3 es a C4. Normalmente las relaciones las hemos entregado entre dos variables, C1 es a C2 o la variable esta y esta, pero van a darse casos que las proporciones están entre muchos elementos. ¿Cómo interpretamos eso nosotros? Por ejemplo, lo que podríamos interpretar es que la llave 1 es a la llave 3 como 2 es a 4, o la llave 2 es a la llave 3 como 3 es a 4, o la llave 1 es a la llave 2 como 2 es a 3. Entonces es importante que existe esa relación entre los tres elementos. Entonces yo puedo decir automáticamente que el caudal 3 es el doble que el caudal 1. ¿Ok? Eso es lo primero. Vamos viendo qué otras cosas importantes nos entregan. Nos dice, además, se calculó desde que se abrió la llave 4, el barril volvió a estar lleno en 100 minutos. Y luego de ello se cierra la cuarta llave, que es lo que nosotros teníamos acá, que es el periodo intermedio. Nosotros sabemos que una vez la llave 1, 2 y 3 están abiertas y la llave en 4 empieza a ingresar cerveza al estanque, transcurren 100 minutos. ¿Ok? Transcurren 100 minutos en donde se llena la mitad del estanque. ¿Ok? La mitad del estanque. Entonces, si observamos qué tenemos acá, tenemos que la mitad del estanque partido en la diferencia de los flujos, y ahora la pregunta, ¿por qué la diferencia de los flujos? Porque a medida de que al estanque le está entrando cerveza, está saliendo. Por lo tanto, no se está llenando en la medida del caudal 4, sino que se está llenando por esa diferencia que se genera. O sea, si el caudal 4 está metiendo 100 litros por hora y entre estas llaves están retirando 90, el estanque se va a estar llenando a un ritmo de 10 litros por hora. ¿Ok? Entonces va a ser más lento. ¿Por qué? Porque estas llaves le están quitando flujo. Y por eso esta expresión está escrita de esta manera. La mitad del barril se está llenando a este ritmo y se demora 100 minutos. ¿Ok? Esto está 100 partido en 60 por la relación de horas. Lo correcto acá sería, en vez de 100 partido en 60, sería poner TV, porque TV es el tiempo de esa variable. Aquí tenemos un pequeño error. ¿Ok? Debería ser TV em, es igual a esta expresión. Y nosotros sabemos que TV es 100 minutos, o sea, 100 partido en 60 horas. Nuevamente, mantener la unidad de medida, que es horas. Y esa sería nuestra cuarta expresión. ¿Ok? Entonces, esa es la situación que se nos plantea y es esencial entender la temporalidad del ejercicio. ¿Ya? Ahora vamos a empezar a resolverlo, voy a ir mostrándole los paso a paso, pero es importante que esta situación se nos va a dar a través de entender cómo va cambiando nuestro protagonista, que en este caso es el estanque, a través del tiempo. Eh, Hay unas relaciones extra que no se incluyen acá, pero que se incluyen más adelante, que son aquellas que se necesitan para responder la pregunta del ejercicio. ¿Por qué? Porque la pregunta no nos pide determinar, por ejemplo, el volumen del estanque, ni a los caudales. Nos pide determinar la cantidad de litros de cerveza que se entregó y cuánto tiempo transcurrió hasta que ésta se acabó. Por lo tanto, algo extra que deberíamos hacer en este caso es definir primero una variable, que la voy a definir acá. Voy a mover todo esto para arriba, para que empecemos a entender qué es lo que nos están pidiendo, porque no nos piden el volumen total, nos están pidiendo otra cosa. Entonces, lo primero que nos piden es determinar cuántos litros de cerveza se entregaron y cuánto tiempo transcurrió. Entonces, la primera, voy a partir con el tema del tiempo, que voy a llamarle una variable TT, que va a ser tiempo total. Y nosotros sabemos, por lo tanto, que el tiempo que pasó desde que estaba lleno el estanque, hora cero, hasta que se llenó, sería el tiempo A más el tiempo B más el tiempo C. Entonces, esto va a ser igual a TA más tiempo B más el tiempo C. Perfecto, eso sería lo primero. Esa sería la primera relación que nos va a permitir obtener el, el ejercicio. ¿Ok? ¿Qué es lo otro? ¿Qué otra cosa tenemos que entender? ¿Cómo obtener el tiempo C? Nosotros sabemos que el estanque 4, em, disculpen, el volumen, o sea, el barril, se va a vaciar desde una posición llena, va a estar lleno y se va a vaciar solamente por el flujo 1, 2 y 3. Y ya les voy a mostrar más adelante que por lo tanto, si tenemos el volumen total y lo dividimos por la suma de los flujos, eso nos permitiría entender cuánto tiempo se demora en vaciar. ¿Ya? ¿Qué es lo otro que nos están pidiendo? Que es súper importante. Nos están pidiendo los litros de cerveza entregados.
Y vamos viendo eso, cómo lo podemos representar. A esa variable le voy a llamar LT, que van a ser litros entregados. Y ahora hay que preguntarnos cómo nosotros podemos definir, cómo podemos saber cuántos litros se están entregando. Y ahí es esencial que veamos la situación. Tenemos que preocuparnos cuántos se están entregando. Entonces, primero, nosotros sabemos que en el tiempo A se entregó la mitad del barril. Por lo tanto, vamos anotando. Se entregó la mitad del barril, o sea, un medio o 0,5, ¿de qué? Del volumen total. Más, y acá es súper importante, que mientras se estaba llenando el barril, había cerveza que estaba saliendo. Entonces, mientras pasó todo este periodo, el tiempo B, las llaves uno, 2 y 3 estaban funcionando. Por lo tanto, vamos a tener el caudal 1 más el caudal 2 más el caudal 3, todo esto sumado porque funcionaron todas en simultáneo, por el tiempo B, que es el tiempo en donde se estaba llenando. ¿Por qué? Porque estaba saliendo cerveza. Más, y nosotros sabemos que en todo este periodo el barril se vacía. Por lo tanto, entregamos una cerveza extra de un barril entero. Entonces, más BT. ¿Ok? Acá entra la pregunta, ¿por qué una está definida en función de los caudales y otra está definida en función de BT? ¿Por qué? Porque es equivalente. Por ejemplo, si nosotros tomamos los tres caudales de salida y lo multiplicamos por TA, van a darse cuenta que nos va a dar precisamente la mitad del volumen total. Pero es más fácil porque nos ahorramos operaciones. Al final sabemos que es la mitad del estanque lo que se entregó. Y acá al final lo mismo. Si nosotros tomamos el caudal de las tres llaves y lo multiplicamos por TC, nos va a dar precisamente el barril lleno. ¿Por qué? Porque se vació, entonces tiene que ser equivalente esa proporción. Pero con esta operación nosotros podríamos entregar la cantidad de litros que salieron del barril. Ya con eso podemos ir resolviendo qué información es más fácil darse cuenta. Lo más rápido es primero observar que como nos entregan el caudal 1 y nos entregan la proporción de los caudales de salida, podemos obtener rápidamente el caudal 2 y el caudal 3, obteniéndose unos caudales de 135 y 180 litros por hora, que está puesto acá. A partir de eso, ya podemos ir incluyendo esa información otros, en las otras ecuaciones. Por ejemplo, que podemos reemplazarlo en la ecuación 4, de modo que solamente nos va a quedar una ecuación en razón de el volumen total y el flujo 4 dentro de la ecuación 4 que pueden ver acá. Y a esta se le llamó ecuación 5. Esta ecuación 5, ¿de qué depende? Del volumen total y del caudal 4. Y si observan la ecuación número 2, esa depende del volumen total y el caudal 4. Entonces lo que se hizo fue reemplazar el caudal 4 en función de BT, y de esta manera dejamos la expresión solamente en función del volumen total. Una vez hacen el jueguito y despejan BT, les va a dar que el volumen total del estanque son 450 litros de capacidad. Una vez eso se reemplaza en 2 o en 5, se podría reemplazar en cualquiera, pero claramente 2 es más corta, nos da que el caudal 4 es de 540 litros por hora. ¿Ok? Y ahora verifiquemos lo que les dije. Nosotros habíamos dicho que el caudal 4 tenía que ser mayor a la suma de los tres caudales pequeños. Y si hacen la suma de los tres caudales de salida, nos va a dar 90 más 135 más 180. Y eso es igual, si no me equivoco, a 405. Y como el caudal 4 es de 540 y la otra suma 405, se cumple por lo tanto que el caudal 4 es mayor a los tres flujos de salida. O sea que el ejercicio es congruente. Yo, como les dije, teníamos esta expresión que representaba cuánta cerveza había salido en todo el ejercicio, que venía siendo la cerveza que salió acá, que era la mitad del barril. Acá dijimos que todo que te iba a ser lo que las llaves suministraban en este periodo de tiempo, y posteriormente el barril se vacía por completo, por lo tanto era un volumen total más. Y eso nos da un total de 1.350 litros de cerveza. Ahora, ¿cómo nosotros podemos obtener el tiempo de cada uno? Tal como yo les dije. Acá sabemos que las llaves uno y 2 y 3 están vaciando la mitad del estanque. Por lo tanto, nosotros sabemos que la mitad del estanque dividido en la suma de los tres flujos nos va a dar en cuánto tiempo se demora esos tres caudales en vaciar la primera mitad del estanque. Y es 0,556 horas. Entonces, la mitad del estanque, acá debería decir BT, o sea, volumen total, nos da 0,56 horas. TD nos lo entregan por el enunciado, por lo tanto 1,67 horas. Y TC es el volumen total partido en la suma de los caudales. Cosas importantes que podemos darnos cuenta.
TA es justamente la mitad de TC. ¿Por qué? Porque aquí se vació la mitad del estanque y aquí se vació todo. Y como justamente estaba la llave uno 2 y 3 ambas funcionando, rápidamente nos damos cuenta que debería demorarse el doble de tiempo. Entonces ahí se obtiene el caudal, o sea, perdón, el tiempo A y el tiempo C. Y por último, se entrega la suma de las tres variables y podemos llegar a la conclusión de que el tiempo transcurrido fue de 3,33 horas o de 3 horas y 20 minutos. Ambas respuestas válidas, pero en ese sentido el decimal en la hora puede quedar como un poco confuso, por lo tanto se entregó también la respuesta en minutos, o sea, en horas con minutos. Conclusiones del ejercicio, y es importante que sean capaces de generar este tipo de modelos, es la temporalidad. Les recomiendo mucho trabajar con diagramas, trabajar con líneas de tiempo, trabajar con dibujos, cualquier cosa, cualquier recurso que a ustedes les permita representar la situación y por lo tanto entenderla, es un recurso muy valioso, porque les va a permitir a ustedes decir, esta ecuación, este modelo, esta relación viene justificada por esta situación o esta situación, que la van a tener ahí. Si no, el modelo puede volverse un poco abstracto y les va a complicar a ustedes luego, por ejemplo, justificar por qué el modelo es así, lo cual los puede llevar a confundirse más. ¿Ok? Entonces, ese es el consejo, trabajar siempre con dibujos, diagramas, líneas de tiempo y también ser muy ordenado con los procedimientos. Así que nos estamos viendo, que tengan una muy buena semana y adiós.